texto, sí es mi hermano Osvaldo que lo escuché con... Adelante, hermano Osvaldo. Dios lo bendiga. Sí, hola. ¿Me escuchan? Lo escuchamos bárbaro, hermano Osvaldo, pero déjeme hacer una presentación porque estoy grabando. Estamos en este encuentro virtual con los hermanos de San Pedro, la Iglesia Camino de Restauración, también sede de San Pedro, con el pastor Yerini, familia espiritual y familia también natural de él, allí, unidos cada uno en su casa. Estamos compartiendo del discipulado que estamos viendo, la lección número 10. Hablamos de la responsabilidad del creyente en la administración de los recursos que el Señor le da, tanto espirituales como los recursos naturales. Lo estamos grabando porque también para la iglesia local aquí hemos invitado a grupos ahí donde hay como 80 hermanos, pero bueno, los sábados está el fútbol, hay otras actividades, algunos están con la pancita que comieron mucho a mediodía, yo quiero decirle que también, pero nos tomamos este tiempo. Adelante, hermano Osvaldo, salude y léanos ese texto, hermano Osvaldo. Bueno, buenas noches, hermanos. Un gusto ver a algunos que los conozco, aunque sea así por este medio. Algunos otros ya lo he visto y escuchando las palabras atentas de Andrés que había compartido, la verdad esos testimonios realmente con el pastor Guerini, escucharlo, la verdad que nos fortalece y nos hace, como decía usted, pastor, retrotraer en los tiempos que los comienzos, ¿no? Y bueno, eso es bueno recordarnos, ¿no? Y no olvidarnos que Dios nos ha puesto como el tema que vamos a tratar hoy, que van a tratar, que es ser administradores de la iglesia, ¿no? Y bueno, eso es importantísimo. Un saludo grande, espontáneo para todos mis hermanos y la esperanza de que pronto podamos conocernos así y podamos visitarlos en aquel lugar. Le paso a leer en Lucas 16:10 y dice así la palabra del Señor. El que es fiel en lo muy poco, también lo es más, también en lo más es fiel. Y el que es muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hasta allí me dijo pastor. Hermano Osvaldo, qué tremenda palabra, tremenda. Usted Total. sabe, yo le voy a confiar algo que el hermano Osvaldo ya lo sabe y quizás los que comparten de San Pedro, si no lo sabían, se van a enterar. Yo cada vez que vuelvo a agarrar la Biblia, la vuelvo a agarrar con la misma expectativa. Cada vez que la vuelvo a escuchar con la misma expectativa. Y Laura, yo tenía el micrófono cerrado, desde la cocina aquí, aunque está tomando un analgésico, igual está lavando los platos. Le llamó la atención esa acepción. ¿Cómo se os confiará lo verdadero? Qué tremenda esa traducción allí. Mire, si en las riquezas injustas, recalque injustas, no habéis sido hallados fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y ahí riqueza injusta y un tema largo para tocar. Tiene que ver con las riquezas naturales. El Señor les llama injustas. Pero lo verdadero, esto en el griego, esta acepción, se refiere a las verdaderas posesiones de la era del reino venidero. Y puede usted buscar Mateo 24:47. O sea, si somos buenos, hay dos posibilidades. Mire, hermano Osvaldo, usted leyó una versión muy linda, creo que la Reina Valera ahí, cuando pueda, úseme la Scofield también, tiene un premio, un tesoro ahí. Bueno, sí, la voy a buscar. Sí, búsquela, maravillosa. Y va a encontrar que las riquezas injustas, Dios le llama a esto, a todas las posesiones terrenales, pasajeras, lo que ¿cómo se llama? Allí el escritor, creemos que es Salomón, de Eclesiastés, le llama vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Porque esa palabra fuerte choca la palabra en nuestro castellano, vanidad de vanidades, y que todo es vanidad suena medio fuerte. Inclusive termina diciendo que hasta la juventud es una vanidad. Y uno, claro, ese texto no me gustaba a mí cuando yo era más jovencito, ¿no? Cuando uno pasa a los 40, 45, ya también piensa como el sabio Salomón y dice,
la juventud es también vanidad. Es verdad. Es verdad, es verdad. Es Pero verdad, pastor. sí, lo que está queriendo decir allí el escritor de Eclesiastés, junto con el Señor Jesucristo aquí, riquezas injustas, en un paralelo con el escritor de Eclesiastés, está hablando de que Eclesiastés no está diciendo es vanidad en el sentido, a ver, que no sirve para nada y que no debemos darle atención. No está diciendo que la juventud no sirve para nada. No, no está diciendo eso. La palabra vanidad traducida así significa pasajero, que dura un tiempo y se desvanece y se va. Ustedes ya saben que algún sabio dijo que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Es muy sabio que dijo eso. Una enfermedad que se cura con el tiempo. Se va pasando el tiempo y va madurando. Pero cuando hablamos de las riquezas terrenales, propiamente dicho, el Señor le llama riquezas injustas, y por eso que cuando Pablo le va a aconsejar a los ministros del Señor, dice, no amadores de torpe, otra acepción para el que está tomando nota, parece que es Enoch Sherini, ahí como un buen nombre, caminó con Dios, ahí parece que está tomando nota en su anotador. Otra nota a colación a esto es riquezas injustas, vanidades, es porque es temporal, es solo temporal y pasajero, no quiere decir que sean malas, sino que son temporales, pasajeras. Y a los siervos de Dios se le dice que no sea amador de torpes ganancias. La mayoría de la Biblia dice torpes ganancias, las más modernas han traducido ahí de otra manera, pero la idea era torpes ganancias. ¿Y a qué le llama? O ganancias deshonestas. Y a uno piensa que ganancia deshonesta en un ministro sería hacer alguna trampa, algún negocio turbulento o algún negocio oscuro. No se refiere tanto a negocios oscuros, no, y a dinero mal habido. Se refiere a que son todas riquezas temporales perecederas. Son aquellas, pastores, que nos absorben en el tiempo que podíamos ganarlo para el Señor y estar más administrando las riquezas de Dios, y no que nos absorba todo ese tiempo en que esto es pasajero, efímero. Claro, totalmente. Y como son buenas, si en vez de administrarla nosotros a ella nos administran a nosotros, o sea, ellas gobiernan, estamos en problemas. Algún gran sabio dijo en algún momento, y creo que está bueno esto tomarlo, él dijo que el dinero, o las riquezas, o el dinero, como siervo, es muy obediente, pero como patrón es muy cruel. Muy cruel. Total. Muchos de nosotros sabemos, a ver, quién más o menos no se ha metido alguna vez en alguna cuenta, la cosa se le complicó. Yo recuerdo que no soy de meterme en crédito ni cuentas por razones de que mi trabajo tiene su inestabilidad, por lo tanto he aprendido a ahorrar y comprar casi al contado. Alguna vez me pasó, hace unos 10 años, que le digo a mi esposa, necesitábamos un electrodoméstico y bueno, una parte la pagué y dejé 2 cuotas grandes para que no sean muy largas, hice 2 cuotas. Yo vuelvo de unas vacaciones cortitas que nos fuimos ahí a Entre Ríos, y la cosa cambió monetariamente y se nos complicó, y óigame, cómo sufrí para pagar esos 2 meses a cuenta, como si comprara un lavarropas de ahora, supóngase usted, no tengo ni idea cuánto vale, hermano, no tengo idea si vale 25.000, 30.000, no lo sé, supóngase que era 30.000, y entrego 10.000, me quedo debiendo 20.000, y yo dije, no, lo quiero solo en 2 cuotas, porque no quiero mucho interés, cuando vuelvo lo pago el otro mes y el otro. No, vine, la cosa se complicó, todo aumentó, el trabajo en muy poco, y cómo sufrí para pagar esas 2 cuotas, a tal punto que aprendí que el dinero es muy cruel como amo, muy bueno como siervo, pero muy cruel como amo. Cuando gobierna él, puede ser muy cruel y quitarnos, a ver, la paz, quitarnos el tiempo para el Señor, esclavizarnos, robarnos esa paz que Cristo nos dio. Por lo tanto, el tema que planteamos es la buena administración. Y aquí el Señor es tan tremendo. Mire, ese texto, el que es fiel en lo muy poco,
puede remarcar eso muy poco, se refiere a la riqueza o posesiones de este tiempo. El Señor se está refiriendo a nuestra era, pero aunque la era de la iglesia. Quiere decir que la era de la iglesia administra cosas preciosas, sagradas, pero que en comparación a la administración del reino venidero es muy poco en comparación. Y quien sea fiel aquí en esos pocos que se le ha confiado, será administrador de lo mucho en el reino. Recuerde que en algún momento cuenta la historia o aquella parábola de los talentos. Todo el mundo conocemos los talentos, ¿sí? Sí. La historia de los talentos. Y dice en un momento que a uno se le dio 5 talentos, al otro se le entregaron 2 talentos y a otro se le entregó 1. Dice que el que tuvo 5 fue y lo multiplicó y dice que al final del asunto vino este señor y arregló cuentas con sus siervos. Eso está hablando de que en el final de los tiempos Dios arreglará cuentas con nosotros. Y dice que le pidió cuentas, sabe que habían hecho, y el que tenía 5 talentos dice, mira, multiplicado y aquí tienes los 5 que me diste y 5 más. Y dice, buen siervo y fiel, lo poco has sido fiel, sobre mucho responde. Ahí ese poco y mucho está hablando de la era de la iglesia en comparación del reino venidero. Eso es lo que el Señor está hablando. Ahora, después vino el de 2, también multiplicó 2 más, pero vino el de 1 y dijo, tuvo miedo. Como sé que tú eres severo, y era un Señor que aún cosechas donde no sembraste. Entonces tuve miedo y enterré el talento, por lo menos para no perder lo que era tuyo. Y dice, aquí, toma tu talento, no lo perdí. Y el Señor no le dijo, bueno, por lo menos guardaste el talento que te di. No, él le dijo, siervo malo y siervo infiel. ¿Por qué? Aunque sea, no lo diste a los banqueros, porque ellos me hubieran entregado el talento con, ¿cómo se dice? Intereses. Con interés. Total. Le dijo que lo aten de pies y manos y lo echen afuera a las tinieblas. No quiero irme a la interpretación de esta parábola. Uno interpreta que atado de pies y manos y echado afuera se fue que lo echó al infierno. Era su siervo, no. era alguien que le sirvió al Señor. Por ahí la idea de la parábola no está hablando entre el infierno y el cielo, porque si no el infierno y el cielo tendría que ver con obras de multiplicación. Nosotros sabemos que la salvación es por pura gracia y don de Dios. Pero sin embargo el Señor está hablando de una administración. Te pierdes una administración en el reino venidero. En el reino venidero, el siervo fiel, el que ha multiplicado los dones, el que ha hecho la tarea como Dios manda, ese tendrá recompensa, no solo recompensa, sino que tendrá una confianza de administrar grandes cosas en el reino venidero. Y aquel que no multiplicó, que entró aquello que Dios le dio, mirará siendo fuera del reino, no participará de las riquezas, del goce de su Señor en la era del reino, en la era venidera, la era que usted y yo estamos esperando. Hay que entenderlo así, pero hay una cosa que tenemos que remarcar en la administración. Nosotros pensamos que el que le dio un talento es pobrecito. Nosotros tenemos la idea que un talento, bueno, eran monedas, algunas eran de oro y otras eran de plata. De plata, sí. Claro. Algunos pensamos que un talento, a uno le dio una moneda de plata. Bueno, una moneda de plata, si fuera una moneda grande como de esa época, pesaría hoy unos 7, 8 gramos, 10 gramos, tendría un cierto valor. Y si fuera de oro, el otro día escuché que está a 14.000, 15.000 pesos el gramo. Así que si fuera una moneda de oro de 5 o 6 gramos, estaríamos hablando de, ¿cómo es? De varios, bueno, a ver, 60.000, 70.000 pesos. Ya estaríamos hablando de otro dinero. Pero estaríamos hablando de bitcoins. Bitcoins, claro, bitcoins. Pero quiero que se lleven la sorpresa que el que le dio un talento es equivalente a tanta cantidad de ciclos de plata, se puede traducir en oro o en plata, y era algo de 3.600 monedas de plata. Oiga. Era todo un capital enorme, era muchísimo. Claro.
Si yo estuviera en vivo con ustedes, con todo ahí, en el punto de nos reunimos, le diría, dígale que hasta al lado era mucho. Era Sí, mucho. total. Claro, era 3.600 monedas de plata, era un baúl de monedas de plata. Y eso para su señora era lo poco. Así que el otro había recibido como 2 baúles de monedas y el otro 5 baúles de monedas. No era poco, por eso tuvo miedo, no lo multiplicó. Pero se da cuenta, el Señor dice que es fiel en lo poco. Y eso muchísimo que Dios quiere entregarte o ya te ha dado a tu vida. Vamos a hablar primero de lo espiritual. Es mucho aquí, la gracia de Dios, los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo, la gracia que Él ha repartido para que le sirvamos, etcétera, etcétera. A algunos le ha dado Amén. gracia y dones, inclusive en la administración, como se dice, el dinero, el dinero. Si nosotros somos buenos administradores o poco, ahora lo vamos a aplicar a la faz terrenal. Si somos buenos administradores del recurso que Dios nos da, Dios nos puede dar más, Dios nos puede confiar más, Dios puede multiplicar esas cosas que están en nuestras manos. Por eso, buenos administradores de las cosas de Dios, en eso poco, para que también lo multipliquen. Cuando hablamos en la faz terrenal, y ahora doy vuelta a la página, digo, la faz terrenal hablamos de la economía de un creyente. A veces el creyente pierde hasta el gozo, pierde hasta todo, pierde hasta la alpargata, ¿no? Cuando en el campo alguien quería patear un perro, una imagen muy de campo, está en el patio, se arrimaba el perro ahí cerca del asadito que se estaba haciendo y el paisano tenía la alpargata, se había bañado en la tarde y estaba de alpargatas en chancleta. O sea, no se había puesto las alpargatas bien calzadas, se las había puesto en chancleta. Así que terminaba pateando el perro para que se vaya y la alpargata se le iba en el aire. Y ahí tiró la chancleta. Hay creyentes que perdieron hasta la alpargata por razón de su economía. Y la economía terminó siendo un gran problema. No se condijo o no coincidió con su vida espiritual. Con su vida espiritual. Y que malogró a veces la obra de Dios o malogró la gente en su comentario, ¿no? La gente que tiene ideas muy, muy racionalistas o ideas muy naturales, dice, ¿cómo? Habla de un Dios vivo, de un Dios de amor, y bueno, no pudo ir a tal lado porque no tenía para el boleto. A mí me ha pasado, aquí vamos hablando de algo que es instructivo y que tenemos que sincerarnos, porque si le pasó a fulano, bueno, si a mí me pasó ya, la cosa cambia. Estamos sincerándonos. Alguna vez yo le pregunté al Señor, ¿cómo hago para cumplir ese propósito que tú tienes conmigo, que me hablaste por tal hermano? El cual yo no le dije, háblame por un profeta, manda un profeta y hablame. Yo no hice eso. Yo sí estaba orando para que Dios me usara, me abriera sus puertas, etc. Puertas para poder ir, enseñar. Y recuerdo que vino un siervo del Señor, no un profeta, un predicador que venía siempre a nuestra congregación. El hermano Waldo se acuerda de Serrano. Hermano Serrano, Sí, total. el Sí, hermano. santiagueño. Cuando Sí. predicaba en el micrófono había que seguirle muy rápido la predicación porque le agarraba la santiagueñada y no le entendías nada. Hablaba todo así, rapidito, como hablan santiagueños, todo así. Pues, tenías que prestarle ¿Viste atención. usted? Claro. Es Y verdad, recuerdo que un es día, verdad. sí, lo usó el Señor y me habló y me dijo, siervo, ha llegado el momento, dice el Señor, dejó la predicación y vino hacia mí, me habló. Y llegó el momento, el Señor va a empezar a enviar a que lleves la palabra de distintos del país, y era una confirmación de una palabra que yo había recibido unos 3 años antes, pero exacta. Una persona que era de Estados Unidos, de Tampa, Estados Unidos, una predicadora, y ahora, sencillo siervo del Señor de Santiago del Estero, habló el mensaje, se vino y habló y me dijo, este es el tiempo, dice el Señor. Mi pregunta tenía que ver con la economía. ¿Cómo haré para llegar a esos lugares si no tengo un peso a la mitad? Si todo lo que tenía en el bolsillo era 20 pesos, bien en la época que eran $20, pero igual, son 300 pesos, hermano, ¿me entiendes? No tenía dinero, ¿cómo haré para cumplir ese propósito? O sea, mi vida y mi llamado espiritual, mi vida espiritual no coincidía con mi vida económica. Pero ahí tuve que aprender los principios del reino de los cielos. Creo que más de uno de nosotros, hermano Waldo, comente.
No, me estaba recordando, pastor, cuando los comienzos evangelísticos y los primeros viajes a Santiago del Estero. Yo sé que usted no lo va a contar, por eso me voy a atrever a cortarle y contarlo yo por usted, porque la verdad, se los comento, hermanos, eran tiempos de vacas flacas, pero un amor grande por ir a seguir propagando el Evangelio, que sin medios y sin recursos algunos, salimos 3 vehículos, no le voy a enumerar cómo estaban los vehículos, pero era de las lástimas, más de uno hubiera dicho no voy nada, y salimos allí a Santiago del Estero, de aquí 1000 kilómetros, pero el tema eran los recursos, hermanos. Nadie cumplía. Y yo me recuerdo, mi querido pastor, él se estaba por comenzar a hacer la casa y había ahorrado para comprar ladrillos. La hermana Laura se debe recordar, y tomó de esos recursos, ¿no? Para poner, porque cada uno de nosotros se costeaba el viaje. Y fuimos hacia aquel lugar, ¿no? Cuando uno es fiel, hermanos, Dios su fidelidad se manifiesta en todo momento. Fuimos hacia aquel lugar, la verdad que más allá que pasamos un montón de dificultades, el pastor casi muere al regreso, bueno, esa es otra historia, no quiero pasarla, algún día se le irá a contar el pastor en su testimonio, pero quiero continuar con esto. Llegamos, fue de bendición en aquel lugar, y a la vuelta lo único que vinimos comiendo tortillas que nos habían dado los hermanos todo el camino, porque no había ni siquiera para comer. Mírenla, qué bendición, ¿no? Ni siquiera ni alimento teníamos. Pero fuimos con la idea de cumplir. Y a la vuelta, mi pastor no era que tenía recursos, no había recursos, ni siquiera para comer. Y aquí lo corto. Pero ¿saben qué pasó? Al poco tiempo, aquello que había destinado él para realmente ser los comienzos de la construcción de su hogar, Dios le reunió los recursos que me recuerdo que fuimos un grupo de hermanos y en un día, el terreno pelado, no había nada, pero en un día se levantó toda la primera parte de la construcción y creo que eran 2 habitaciones más el baño, no recuerdo cuánto eran las dependencias, a la altura de 1 metro, y no quiero exagerarlo. Dios, esa es la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Si no le escatimamos esfuerzo, no es que nos quedábamos. Dios conoce, pero Él prueba en nuestros corazones. Si le somos fiel, su fidelidad se manifiesta. Adelante, pastor. Amén, hermano Waldo. Sí, usted me hizo acordar ahí de tener ahí esos 100 pesos que eran $100 y pensar qué hacemos, si vamos de viaje o comprábamos, no me acuerdo si 1.500 ladrillos, 2.000. La parte aquí, esta es la parte del comedor que es ahora, comedor, cocina, y la parte acá del baño, estaba por levantarse, tenía solamente hecho la base, y hacía como 2 años que no podía, 1 año y medio que no podía pegar un ladrillo. Por eso me decidía a ir a Santiago del Estero y poner el recurso ese para la obra, o quedarme y comprar los ladrillos solamente, y después tenía que esperar un tiempo más para comprar, para pegar el material y luego juntar para la mano de obra, etcétera. Fue tal la bendición sembrarlo en el terreno de Dios, y yo no me pregunte cómo, yo tampoco tengo una explicación lógica, pero había ocurrido que desde que volvimos, era abril del año 95, sí, 17 de abril del año 95, en mi segundo cumpleaños, porque nos dimos vuelta con la camioneta y el Señor nos guardó y nos preservó vivos. Cuando llegué, la parte de la bendición, al año siguiente, para la misma fecha, abril del 96, estábamos mudándonos a nuestra casita. Estamos, un testimonio tremendo. Los vecinos, mi vecino aquí hasta el día de hoy, el gallego que le decimos, había un campo aquí, ahora hay otras casas,
salía a decir, ¿qué pasó con...? Un día no vimos nada, no había nada, y el otro día pasamos y ya estaba toda la pared hasta la ventana, y en 2 semanas más estaba casi a la altura del techo, y no sé, pero en 6 meses después el Señor proveyó para el techo, y la cosa es que Sí, al año yo me estaba mudando a mi casita, que es donde vivo hasta el día de hoy, amado hermano, y el testimonio de tomar el recurso y ser fiel al Señor y creerle al Señor. Es un Dios que realmente bendice, que cuando administramos bien lo que Él nos da y también nos jugamos por Él, indudablemente Él no es deudor de nadie, no es deudor de nadie. Así que mire qué tremendo, ¿no? Buen testimonio, Manuel. en verdad. Sí, sí, sí. La Y esto fidelidad, continúa. sí, Amén. la fidelidad de lo No, que no, Dios no. nos da. Fíjese que varios de los Amén. temas que tenemos ahí en la carpeta tiene que ver precisamente con lo que Dios nos ha dado como recurso. Hermano Osvaldo ha trabajado y trabaja todavía, ha trabajado en misiones y ha tenido contacto con misiones internacionales también. Ha estado en un Amén. congreso allí en Córdoba, misioneros internacionales. Creo que conoce como a 10 o 20 misioneros, no solo en América, sino en otros países restringidos, hermano Osvaldo, ¿verdad? De Asia, de África y de la India. Casualmente hoy estuve recibiendo un mensaje de los Gavis que están en la India, piden oraciones, hermanos, Amén. ya que están muy restringidas con medicaciones y todo, y bueno, solamente esperan la dependencia de Dios, y como son demasiado acérrimos a los católicos, a los evangélicos, realmente por su cultura, que son musulmanes algunos, realmente hacen asesión a quienes lo están vacunando, a quienes los reciben, los recepcionan en las clínicas, en los hospitales, y realmente están haciendo diferenciación. Y es lo que pido oración por los hermanos que realmente lo están pasando bastante grave por la situación, ¿no? Y están dependiendo solamente del Señor. Y sí, Oramos por hermano, ellos. sí, amén, amén. La Oramos verdad por que ellos, verlos. por nuestros queridos hermanos, los conocemos personalmente, a los Gaby, ¿verdad, Lauri? Que pasaron por la iglesia, como a los que están Sí, 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 aquí en Costa Rica también. Ahora en Costa Rica está el pastor, también. sí, El que era presidente de ¿se acuerda? de Sí, la UAT, de Unión de Asamblea de Dios. Sí, sí, Fernando sí. Núñez, que lo tuvimos en la iglesia también. Núñez también, sí, Núñez sí. también, sí. Los Baliña también. Los Baliña, otros, no me quiero, no los tengo los nombres aquí en Sí. memoria, Pero pero realmente recuerden que esos siervos hermanos, presos. hay una misionerita que nos visitó a nosotros, digo, una señora grande, pero parece más jovencita. Yo no me acuerdo si era Sí. Naomi, Lauri. Naomi, sí. Cuando contó algunos testimonios de algunos de ellos que vendieron sus zapatos para poder viajar Sí, a la obra misionera, realmente se te caen las lágrimas y uno se siente un tacaño, sí, total. uno que le Sí, falta aprender a dar, porque cuando esos misioneros te cuentan algo, yo recuerdo a los Baliña, Laura, ¿no? Baliña, sí. ¿era? Sí, ya me voy a acordar el nombre de él, la esposa, Marcelo y Adriana. Marcelo y Adriana. Y cuando Adriana, vinieron, exacto. sí, después de 4 años volvieron de la obra misionera y visitaron nuestra iglesia y contaban con un gozo ellos. La esposa Adriana decía, tuvimos la bendición del Señor de estar 6 meses casi comiendo arroz blanco para la gloria del Señor, porque el recurso alcanzaba solo para alquilar esa piecita y para poder comer arroz blanco, pero el Señor nos sostuvo y estamos tan gozosos de haber sufrido por su causa, de haber comido arroz blanco. Lo contaba con gozo, no lo contaba con tristeza. Y uno diga, ay, No, sí, sí. Señor, usando el recurso. Y nosotros que tenemos tantos recursos. Y hermano Osvaldo sabe que enseñan las misiones a administrar tus recursos. Y yo aprendí desde esos años que estuvimos con los misioneros, ya creo que el año 2007 en adelante empezamos a hacer contacto con misioneros ya también internacionales, aunque nosotros hacemos misiones del año 94, misiones locales. Sí. Pero aprendimos cosas como, por ejemplo, pero esto es una propuesta mía con el Señor. Yo dije, bueno, en algún momento tenía un pasar normal, un poquito más acomodado,
y tuve que tomar la decisión de si ponía el cable de televisión o la internet o uno de los dos no podía. Aunque sí podía, pero yo pensaba cuánto me iba a quitar de dinero por mes alguna de esas empresas que yo la podía utilizar para la obra misionera. Y sabe el hermano Waldo que cada vez que dicen vamos a Santiago, yo como pastor nunca dije, sin plata, yo voy, pero páguenme, yo no tengo. No, sabe hermano Waldo que yo no soy de Es eso, verdad. sino que tengo, porque yo dije, en vez de pagar aquella cuota, yo quiero sacrificar esa cuota para cuando tengamos que salir a la obra, yo tenga un dinero para el viático. Y lo mismo hice con el seminario, aunque el seminario me paga después de la vuelta de regreso, me paga mis viajes. Yo dije, yo prefiero tener el recurso para la obra del Señor. Quiero dedicarlo. Los misioneros internacionales no son, ninguno son adinerados ni nada. Algunos te han No, enseñado a ofrendar, y dice, ¿quién toma gaseosa? En el entrenamiento dicen, bueno, fulano ahí, bueno, ¿quién toma la marca más conocida y cara? ¿No? Porque algunos dicen, no, yo sí tomo coca, o mejor dicho, gaseosas, no quiero tomar cualquiera, tomo la, ¿no? De la línea Coca-Cola. Bueno, ya hice la propaganda. Igual esto es privado, por suerte, pero bueno. Entonces dice, si va a salir por YouTube, Laura, no, me lo van a censurar ahí. Cuando digo una bebida, cola. Bien, entonces, cuando ocurre eso, estamos terminando estos minutos, y cierro con esto. Yo te dice, había hermanos que dijeron, sí, yo uso esa bebida. ¿Cuántas veces a la semana? 4. Algunos dicen todos los días, otro dice 4 veces a la semana, más o menos. ¿Cuánto vale? En ese momento actualizamos el precio que está. Yo no sé si vale 140 pesos o 150, no lo sé. Supóngase 140 pesos. Y dijo, en el mes, ¿no se atreve usted a tomarse 3 menos o 4 de esas gaseosas menos? Y tome agua ese día. Y ore por ese misionero. Ore por aquel hermano que usted lo va a apoyar durante un año con esos 400 o 500 pesos por mes. Usted y 40 hermanos más. ¿Saqué la cuenta? Usted y 10 son 5.000 pesos. Usted y 40 hermanos más que hacen ese sacrificio de su vida, de los recursos que Dios le dio, ya son un dinero para ayudar a un misionero para que él pueda estar en otro país. Eso es cuidar los recursos que el Señor nos ha dado. Hay muchas maneras. Empezamos por lo básico. No nos quite. Cierro, porque tengo un minuto. Cuando yo pensaba cómo iba a ir, porque el hermano me había profetizado, él me dio una palabra clave en el final. Cuando te llamen para el trabajo, solo tienes que decir sí, amén. Yo, dice el Señor, lo tengo todo preparado. Uy, qué difícil eso. amén. Cuando llegó el momento y una prueba, alguna vez le contaré con tiempo, yo dije sí, amén. Aunque no tenía un peso, dije, ¿cómo voy a hacer para viajar? Dije sí, amén, hermano. La cosa se dio que me llamaron 2 días antes de esa